Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing our hearts in one accord. Oh, let us lift our voices, look toward the sky and start to sing. ¿Qué tal? Gusto de saludarles desde Santiago de Chile, de acá de los estudios de Paz a Vosotros Televisión. Pertenecemos a la Iglesia Pentecostal Puente Alto, Paz a Vosotros, y queremos en esta tarde compartir con usted una pequeña reflexión de su palabra. Como título, las cosas pequeñas Dios las hace grandes. Las cosas pequeñas Dios las hace grandes. Y esta la vamos a respaldar en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Incline su rostro, por favor. Soberano Dios, quiero darte gracias en esta hora por la oportunidad que nos permites poder estar, Señor, entregando una palabra de bendición, esperando, Señor, que a través de esta señal alcance misericordia todo aquel que escuche esta palabra. Dame sabiduría de los cielos, Señor. Me reconozco incompetente ante tu divina majestad. Dame la gracia, la sabiduría, para que tu palabra cruce esta señal y llegue al corazón de tus hijos. Declaro en esta tarde que todo pensamiento presente que está viendo este programa queda sujeto a la palabra del Señor, y que todo pensamiento queda sujeto a su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Las cosas pequeñas Dios las hace grandes. Hay una promesa de Dios para esto. Mire lo que viene en mi memoria. Mire lo que viene en mi memoria. Ojalá que no se me olvide para repetirse al final. Algo pequeño. Un día, un profeta le dijo a una mujer, había una sequía tremenda, había una tremenda sequía en el pueblo, en el país, y la gente se estaba muriendo, porque al haber sequía no hay producción, y la gente no tenía que comer, no había trigo para hacer pan, harina. Y esta mujer tenía solamente un puñado de harina y un poquito de aceite. Y le dijo, ¿qué tiene, mujer? Le dijo el profeta, fue a visitarla. Tengo un puñado de harina y un poco de aceite para hacerme un pan, una torta, comérmela yo y mi hijo y después morirme. Imagínese usted. Imagina el cuadro. Era lo único que tenía, porque sabía que ahí no había más comida. Y después morirme. Vino el profeta y le dijo, hazme primero a mí una pequeña torta. Una pequeña torta. O sea, de lo que vas a hacer ahí, sácame un trocito, un poquito, y hazme una torta a mí. Ella podría haberle dado 1000 justificaciones, porque el país estaba en sequía, había hambre. Y podría haberse excusado de una manera tremenda. Pero ella sabe dónde estuvo la bendición, en que obedeció y le hizo una pequeña torta.
Y dice que cuando les dio la pequeña torta, dice que la harina y el aceite jamás se le escaseó. Dios le multiplicó. Dios le multiplicó y jamás le escaseó. Tenía la abundancia después. Tan solo por haber hecho algo muy pequeño, Dios lo hizo grande. Moraleja: lo poco que puedas entregar, dalo de corazón y Dios te lo va a multiplicar. Quiero comenzar esta noche mostrando a través de la Escritura lo que el Señor nos enseña cuando somos fieles en lo muy poco. Pon atención. Podemos ver que nuestro Dios usa cosas pequeñas para alcanzar cosas grandes. Porque Dios es un Dios de milagro, un Dios de multiplicación. Se recuerda cuando Dios caminaba por Bethsaida y la gente se agolpaba que querían recibir una sanidad, andaba caminando y la gente lo buscaba por sanidad. El día ya comenzaba a declinar, la tarde, y cuando Jesús se levantó de la oración, vio una tremenda multitud, Entonces se levantó y le dijeron los discípulos: Señor, despídelo. Despide a la gente para que se vayan para la aldea, para sus casas, para los campos, los alrededores, y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Despídelo, Señor. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Hay una pregunta que siempre está clara. Dale vosotros de comer. Aleluya. Después seguimos. Fíjense. Por eso que es importante que cuando el Señor da una orden, nosotros tenemos que obedecer. Pon atención. Porque Dios siempre está probando tu fe. Dios siempre va a probar tu fe. ¿Te has fijado que cuando tú quieres hacer algo para la iglesia, para el ministerio, para cualquier índole, quieres ofrendar, quieres diezmar, quieres hacer una primicia, ¿no es cierto? Siempre hay una duda, siempre el diablo te coloca algo, es que no, es que es mucho, es que, y te coloca argumentos, Satanás, para que tú no des lo poco que vas a entregar. Y Jesús dice en la Escritura, verso 6 del capítulo del capítulo 6 de San Juan, verso 6, dice que Jesús, cuando le dijo: dale vosotros de comer, ¿con qué vamos a comprar pan para que coman esto? Dijeron. Porque Jesús dice que abrió los ojos y vio a la multitud. Así que le dijo a Felipe: dale vosotros a comer. Y Felipe dice: Señor, ¿de dónde vamos a comprar pan para comer? Y el verso 6 dice, literal, pon atención, Jesús le decía para probarle, porque él sabía lo que había de haber, lo que tenía que hacer. Él quería probarle. Dios siempre estará probando tu fe. Siempre estará probando tu fe. Por eso es necesario la obediencia. Cuando tú obedezcas, ¿no? Cuando tú obedeces, Dios actúa. Dios no actúa por lo que tú vas a dar. Él actúa por la obediencia de lo que tú vas a dar. ¿Se entiende? Pon atención. Porque esto lo hace el Señor para ver cómo tú reaccionas ante una situación difícil, ¿no? Hoy en día que estamos en una economía, una economía bien precaria que tenemos en Chile y en el mundo entero, con todo lo que está sucediendo después de la pandemia, ¿no? Y con todos estos ajustes de dinero que han habido y están subiendo las cosas, ¿no? Entonces, hay personas que pasan momentos difíciles, ¿no? Y la gente siempre está pasando situaciones difíciles porque no ve resultados grandes, pues. ¿Por qué? Porque lo pequeño,
las cosas pequeñas, como el diablo tiene argumento, le ciega para que no vea cosas grandes. El diablo te ciega para que no veas lo grande que Dios tiene para ti. Pon atención. Los discípulos quedaron sorprendidos por la multitud. Eran 5.000 personas, bombijito, ¿ah? 5.000 que había que darles de comer, ¿ah? Y dice la escritura que Felipe dijo: Señor, ni 200 denarios, allá en el capítulo, versículo 7, ni 200 denarios alcanzarían para darle de comer a estas personas. Denario, considerado el salario de un jornal en esos años, ¿ah? 200 denarios, 200 sueldos de un jornal. ¿Sabe cuánta plata está eso? Actualmente en dólares serían casi $8.000. Plata chilena muy similar. 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomarse un poco. Felipe dudó que a 5.000 personas, ¿cómo iba a darles de comer el Señor si no había nada? Y aunque tuvieran 200 denarios, o sea, aunque tuvieran $8.000 aproximadamente, no alcanzaría a darle de comer a 5.000 personas. ¿Ah? Entonces, quedaron sorprendidos que el Señor le dijera: dale vosotros de comer, pues. Dale vosotros de comer. Yo los estaba probando, hermano. Amiga, amigo, Dios te prueba muchas veces. Dios muchas veces te prueba, ¿no? Y está esperando que alguien tenga un poco de fe para salir adelante. Y ahí en el grupo había uno que se llama Andrés. Andrés, que era hermano de Pedro, ¿no? Simón Pedro. Y Andrés le dice: Señor, mira, aquí hay un muchacho. Hay un muchacho que tiene 5 panecillos de cebada y 2 peces. Y el Señor le dijo: ¿hacer recostar a la gente? Y recostaron al número de 5.000 varones y denle vosotros a comer. O sea, esos 5 panes, tomen canasta y repartan un pedazo a cada uno, y los 2 panecillos repartan. La pregunta teórica: ¿cómo puede alcanzar 5 panes para 5.000 personas? O sea, un pan para 1.000 personas. Imposible, ¿no? 2 peces, 2 pescados para 5.000 personas. Imposible. A los ojos humanos, imposible. Pero las cosas imposibles son posibles para Dios, ¿no? Entonces, mire, el más pequeño era un joven, primero. Un joven que tenía 5 panes y 2 peces. Él los quiso ofrendar para el ministerio. Él dijo: yo tengo aquí 5 panes y 2 peces. Escúchenme bien, el joven de corazón quiso dar los 5 panes y 2 peces. La ignorancia de un joven que no sabe que 5 panes y 2 peces no alcanzarían para 5.000 personas. Pero él abrió su corazón y dijo: aquí tengo 5 panes y 2 peces. ¿Ah? Y fíjense, pues, el más pequeño, que ni siquiera se escribió un libro de él, ni tiene resonancia milagrosa en el canon de la Escritura. Sin embargo, el Señor escogió a este joven, para tocarle su corazón, para poder mostrar el poder que Dios tenía a los demás. Porque Dios se manifiesta en lo pequeño para alcanzar cosas grandes. Mira, versos 8 y 9 del capítulo 6 de San Juan. Versos 8 y 9 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está el muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos.
Y fíjate que Andrés dijo, ¿y qué es esto para tanto? Estaba la duda, ¿eh? Dios quería probarlo. Y Jesús le dice ahí, hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron los 5.000 varones. Y tomó Jesús los panes. Escúchalo, aquí está el milagro. Aquí está el milagro. Jesús, cuando Él tomó la cesta, la canasta con los panes, lo elevó al cielo y dio gracias al Padre. Cuando dio gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, los peces también que habían, los recostaron y los dieron. Jesús, después de haber dado gracias, lo entregó a los discípulos para que lo repartieran. ¿Ah? Pues vamos, fíjate que lo más pequeño, Dios lo hace grande. Dios se manifiesta en lo más pequeño para hacer cosas grandes. ¿Cuántas veces posiblemente usted ha querido ayudar en algo al ministerio de la televisión o del templo o de la obra del Señor? Y usted ha dicho, es que es tan poco, me da vergüenza, es que con esto no va a alcanzar. Y Dios te lo está pidiendo. Es que ahí Dios conoce que tú, mientras no des lo pequeño, menos vas a dar en grande, pues. Menos vas a dar en grande. Si tú no abres la mano para lo pequeño, menos lo vas a vivir cuando tengas suficiente. Entonces Dios te enseña que en lo muy poco eres fiel, sobre mucho Dios te pondrá. Aprende, aprende. Yo le enseño a mis hermanos que aprendan a diezmar, porque con la mano cerrada no se recibe nada, no se recibe. Y le digo yo, ábrele un dedito al Señor, pues. Ábrele 2 deditos, después te tomé 3 deditos, hasta que logre abrir la mano completa para Dios. Porque Dios no es deudor de nadie. No es deudor de nadie. Dios se manifiesta en lo pequeño para alcanzar cosas grandes. Aleluya. Pon atención. El Señor dijo 2 cosas maravillosas. 2 cosas muy maravillosas. Primero dijo, aquí hay un muchacho que no sabía la gran oportunidad que Dios le iba a dar. ¿Ah? Porque no está escrito en el canon de la Escritura, po. No se sabe el nombre del joven, que la tenía, que era un muchacho nomás. No está escrito, no quedó en el canon de la Escritura. Entonces, aquí hay una oportunidad que Dios le iba a dar. 2 panes y 5 peces tenía este. Y fíjese que con 2 panes y 5 peces y 2 peces, 5 panes y 2 peces, perdón, 5 panes y 2 peces, era suficiente para poder entregarle a los 5.000. Suficiente para el Señor. Si el Señor no necesita multiplicación, porque Él es el Dios de multiplicación. Dios no necesita que la gente le multiplique. Él sabe multiplicar lo poco que tú sabes entregar. Aleluya. Dios no necesita cosas grandes. No. Él necesita cosas pequeñas para lograr cosas grandes. Él necesita que tu corazón en lo muy poco sea fiel, para que en lo mucho Dios te pueda instalar un altar. ¿Cómo Dios se multiplica en las cosas que realizamos? Haciendo todo como dice el Señor, ¿no? Si en lo muy poco somos fieles, sobre mucho nos pondrá. Pero fíjese que el libro de 1 Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Si las cosas tienen que ser ordenadas, no puede ser así al lote o como queramos nosotros, no. Mira, cuando las cosas son decentemente y en orden, lo muy poco Dios lo hace grande, porque Dios es el que se multiplica.
Él no necesita que tú le multipliques a Él. Él se multiplica solo. Entonces, lo primero que Dios necesita para que usted sea bendecido, ordenar las cosas, pues. Ordenar las cosas. Tiene que usted ser ordenado primero en sus finanzas. En sus finanzas. También tiene que ser ordenado en su familia, en su hogar, pues. También tiene que ser ordenado en su trabajo. Orden. Porque si usted hace todo en orden, decentemente en orden, Dios se agrada de eso. El Señor mandó a ordenarse en este pasaje. En este pasaje de San Juan, en el capítulo 6, que está diciendo, recuéstenle a todos. Fíjense, 6, 10. ¿No? El 10 dice, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se acostaron como el número de 5.000 varones. O sea, primero, ordenarlos. Ordenarlos. El orden. Dios no empezó a decir como muchas veces se entregan cosas y la gente se agolpa y quieren algunos empujar para recibir lo que están dando. No. Dios multiplica las cosas ordenadas. Dios multiplica cuando usted es ordenado. Si mientras usted no es ordenado, jamás Dios le va a multiplicar, pues, mi gente. Si esto es lo mismo que si usted tiene un poco de dinero y lo poco no lo sabe administrar, Dios nunca le va a dar mucho porque no sabe administrar. Por eso tiene que ser ordenado. Si estos pasajes para eso son para educarnos, ordenarnos, ¿no? Entonces el Señor mandó a ordenarlo a todos, de 50 en 50. Así dice el libro de Mateo, ¿eh? No está ahí en el Lucas, pero en Mateo está. De 50 en 50, Marcos también lo dice. Pon atención. Cuando nosotros empezamos a entregar cosas pequeñas, Dios se agrada y las hace grandes. ¿Sabía usted eso? Porque Él dice, si en lo muy poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿No? Bien, buen siervo fiel. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque lo pequeño Dios lo hace grande. Y que volvamos a este joven. Este joven era un pequeño, un muchacho, que era el dueño de los 5 panes y 2 pesos. Y a lo mejor era lo único que tenía para llevarle a su madre. A lo mejor fue a comprar y en el camino vio a la multitud. La curiosidad lo llevó a investigar qué pasaba con tanta gente. Porque iba de compra, iba para su casa, a lo mejor con los 5 panes y 2 peces, con los cuales iba a comer durante los días. Pero nunca se imaginó, este joven, este muchacho, el resultado de su prestación, escúchalo bien, de su prestación de los peces y los panes. Porque el niño no los dio. Cuando tú entregas algo para la iglesia, cuando tú entregas algo para el Señor, tú no lo estás dando. Tú dices, yo lo doy. No. Dios te lo mira como un préstamo. Dios te lo mira como un préstamo. Y Él te lo va a devolver. Con la diferencia que no te devuelve lo mismo. Porque Dios sí sabe multiplicar. El banco te quita impuestos, mas Jesús te duplica el impuesto. Aleluya. Este muchacho nunca pensó, nunca se imaginó el resultado de haber prestado los peces. A lo mejor dijo él decía, posiblemente esto es mío. Es tan poco lo que tengo. Es tan poco lo que tengo, pero lo voy a presentar y le voy a decir que yo tengo esto. O posiblemente lo dio sin esperar nada a cambio tampoco. Si él nunca pensó que iba a ser devuelto. Pero como el Señor no es deudor de nadie, Él quiso pagar inmediatamente su donación. Y dice que después de repartido el pan y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Y recogieron pues 12 cestas llenas de pedazos de pan de los 5 panes de cebada que habían comido. O sea,
12 cestas. El niño prestó una y le devolvieron 12. 12. Eso es lo que Dios hace, ¿no? Eso es lo que Dios hace. Recoger. Mira, aquí hay un orden. Aquí hay un orden. Volvamos al mensaje. Mira, aquí hay un orden. Por eso dice el Señor, hágase todo decentemente en orden. ¿Cuánta gente no tiene algunas veces abundancia y vota en la casa? Cuando eso no le agrada a Dios, recójalo. Le puede servir a alguien, ¿no? Lo que le sobró le puede servir a alguien. Este es un orden. Y Dios, eso es lo que hizo este joven, ¿no? Porque él no es deudor de nadie y le pagó inmediatamente. Y recogieron 12 canastas de pan. ¿Tiene explicación eso? ¿Cómo se explica que 5 panes, una canasta con 5 panes, se hayan multiplicado en 12 canastas? ¿Cómo se explica? Tiene una sola explicación. Y no la tienes tú, ni la tengo yo. El que tiene la respuesta se llama Jesucristo. El que dijo esta palabra un día: yo soy Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Y antes que Adán fuera, dijo Jesús, yo era. Porque Dios es el que creó el universo. Dios el que creó a las personas. Dios el que creó las cosas, la naturaleza. Dios fue el que creó los animales. Dios fue el que creó los peces. Dios el que ordenó la atmósfera, el cielo, la tierra. Dios, porque Él es el que multiplica. Así que en esta noche te invito a que tú seas una de las personas que sepas que en lo muy poco, si eres fiel, sobre mucho Dios te pondrá. Sobre mucho. Porque Dios puede hacer algo de algo pequeño, cosas grandes. Solo necesitamos disposición de darle algo. No cuestionar lo poco que podemos entregar. No lo cuestione. No cuestione que las situaciones que está viviendo, que no te cieguen ver lo grande que puede hacer el Señor con algo pequeño que tú le estás entregando. Aleluya. Con algo pequeño. Así que en esta noche quiero que tomes esta palabra. Tómala. Tómala. Para que en esta noche decirte a ti, no pienses que es pequeña lo que tú vas a entregar. Dios de lo pequeño hace cosas grandes. Dios de lo pequeño hace cosas grandes. Así que en esta noche invierte algo pequeño en tu vida para la obra del Señor, que Dios te lo va a multiplicar. Te lo doy firmado. Porque si en lo muy poco eres fiel, sobre mucho te pondré, dijo el Señor. Cuando el Señor respalda una obra, la habla respaldando, ¿no es cierto? Y nos dice a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Que en lo muy poco, no dudes cuando Dios te pida algo. No dudes cuando tu corazón sienta algo de entregar, por muy poco que sea. ¿Te acuerdas cuando Isaías, en el capítulo 59, verso 22, si no me equivoco, o 60, 22, dijo el Señor, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte, yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Aleluya. ¿Te das cuenta? Dios multiplica. ¿Ah? No mires tú las cosas pequeñas. No mires las cosas que es muy poco lo que te va a entregar, o lo que tienes muy poco. Porque eso es lo que Dios te está pidiendo en tu corazón. Que de lo poco, si eres fiel, sobre mucho te pondrá el Señor, ¿no? Que Dios te bendiga en esta hora
la palabra del Señor anide en tu corazón, te llegue a tu corazón. Obedece al Espíritu Santo. No permitas que nada tenga un argumento para poder robarte la bendición. Pablo le dijo a los corintios: el que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Así que, ¿para qué más? Pon atención. No mires lo poco que tiene o lo pequeño que vas a entregar. No lo mires. Porque lo que tú entregas para el Señor, Dios lo mira en grande. Aunque para usted sea muy pequeño, Dios te multiplicará en grande. Oremos. Soberano Dios, quiero darte gracias en esta noche por la pequeña oportunidad que me diste de entregar una pequeña reflexión de la palabra del Señor a este pueblo, Señor, para que aprendan a recibir multiplicación. Padre, sella esta palabra en el corazón de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently sing. Sometimes gently sing. Damos gracias al Señor por permitirnos compartir esta bendición de la palabra del Señor para ti. Pon mucha atención, y te lo digo por última vez: sé fiel en lo poco, porque en lo mucho Dios te va a colocar. Nos despedimos de YouTube, continuaremos ahora en Facebook. Solamente nos despedimos de ustedes de YouTube, ¿eh? Vamos a continuar por Facebook para leer nuestro saludo y mensaje que nos han entregado los hermanos. Pero recuerda siempre, ama a tu hermano con todas sus virtudes y con todos sus defectos, porque así Dios te ama a ti. Dios te bendiga. Oh, let us lift our voices